Estamos en vivo. Muy buenas tardes al público que en este martes 11 de agosto nos regala el favor de su compañía. Para mí es un gusto desde la Secretaría de las Mujeres darles la bienvenida a un panel más sobre sexualidad humana. Esta tarde tocaremos el punto de la importancia de hablar de los derechos sexuales de la niñez. Para moderar este panel, nos acompaña el día de hoy la titular de la Secretaría de las Mujeres, la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, quien moderará y guiará esta charla. Las participantes de este panel, que el día de hoy nos honran con su presencia, son la maestra María del Rosario Villalobos Rueda, que en este momento voy a permitir leer una semblanza curricular de ella. La maestra María del Rosario Villalobos Rueda es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con un máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo por la Universidad Central de Cataluña, Universitat de Vic. Maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado de Oaxaca. Cuenta con amplia experiencia en el sector social como integrante del colectivo Mujeres Sobrevivientes de la Violencia, Musovi Oaxaca desde el 2013. Certificada en la impartición de cursos de capacitación ante el conocer, fundadora del Pacto por la Igualdad y la Participación Política de las Mujeres en Oaxaca de 2003 a la fecha, fundadora de la Asociación Civil Mujeres Unidas en torno al género, equidad y reivindicación, Mujer AC, y en la actualidad en el sector público es la secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de Gobierno del Estado de Oaxaca. También está con nosotras esta tarde nuestra amiga Carolina Villalobos Horner. Ella es fundadora y directora de Vivir Mejor en Comunidad. Es coach para la crianza para niños, niñas y adolescentes durante 20 años con especialización en comunicación sana y afectiva y educación en sexualidad. Es educadora en prevención de abuso y violencia sexual para niñas, niños y adolescentes. Diseña y coordina desde el lado académico el programa de educación sexual en escuelas de preescolar a adolescentes. Diseño y coordinación académica de diversidad, inclusión, equidad e igualdad de género en la familia y la empresa. Diseño y coordinación académica de manejo del estrés en la empresa y la familia. Conferencista y capacitadora de familias y personal docente. ¿Cómo hablar para que mi hijo e hija me escuche? Hermanos y hermanas sin rivalidad. Es también terapeuta y docente de flores de Bach y sistemas naturales, entre muchas otras habilidades que nuestra panelista del día de hoy tiene. Y por último, tenemos la agradable presencia de una compañera de la Secretaría de las Mujeres, que es la psicóloga Leticia García Ojeda. Ella es licenciada en Pedagogía y cuenta con diplomados en Neuropsicología del Desarrollo por el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía de Puebla, Asociación Civil, Psicopatología de la Sexualidad por el Centro Psicológico con Perspectiva de Género, Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con estudios y experiencia en violencia, sistema sexogénero, atención presencial de primer contacto a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. En el Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, perteneciente a nuestra Secretaría de las Mujeres, ella realiza la detección, manejo primario y prevención del abuso sexual infantil, así como desarrollo emocional y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes a través del juego. Entonces, ellas son nuestras expertas del día de hoy y cedo la palabra para conducir este panel a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán. Que sea un panel muy exitoso y que promueva la charla como la hemos promovido en los paneles anteriores. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, querida Ira. Ira Velasco, quizá, como saben, es nuestra directora de Atención de Prevención de la Violencia
y también nuestro enlace con el GPA, que es el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo Adolescente. Muchas gracias. Pues me encanta darles la bienvenida, mi querida Rosario, Caro, Leti, a este panel tan interesante. Algunos padres y madres de familia creen que hablar de sexo con sus hijas e hijos a edades tempranas conlleva riesgos como el de despertar ciertos intereses de forma prematura, y lo digo entre comillas, cosa que podría además fomentar desde esta lógica conductas de riesgo. Pero la realidad es que no existe base razonable ni científica para albergar esta clase de temores. La evidencia científica con investigaciones como las de la psicóloga, sexóloga y antropóloga española Blanca Torres Casallas, experta en sexualidad para madres y padres de infantes, en realidad demuestra que no es así. Y ella propone reflexionar más bien sobre aquello que nos escandaliza y por qué. ¿Por qué no respetar, por ejemplo, la curiosidad de las niñas y los niños y prepararnos para responder a ella de acuerdo a la edad, de acuerdo al interés que cada niña o niño expresa? Por lo que hay un montón de buenas razones para educar en sexualidad desde la infancia, y esto me parece que es uno de los objetivos fundamentales de este panel. Ella comenta, cuando una niña o un niño tienen intereses que son coartados en el ámbito familiar, pues buscará las respuestas afuera y será más fácil entonces que caiga en prejuicios o ideas erróneas, desinformación o malinformación. Entonces, una educación sexual desde la niñez no acelera los procesos ni los pone en riesgo. Al revés, como lo hemos visto con Leti García, quien se ha especializado en la detección y prevención de abuso sexual infantil en nuestro centro PAIMEF, cuando las niñas y los niños tienen mejor información, los protegemos. Son factores que sirven para la prevención. Según la Organización Mundial de la Salud, la educación afectivo-sexual, bueno, evidentemente es un derecho de niñas, niños y adolescentes junto con otros derechos sexuales como la libertad sexual, la privacidad, la equidad, la convivencia en igualdad y sin discriminaciones, y recalca que todo niño o niña tiene derecho a respuestas sinceras y a la educación sexual de calidad. Lamentablemente, en nuestra sociedad, esa educación ni la están recibiendo necesariamente en casa, ni tampoco en el ámbito escolar, donde el enfoque lamentablemente sigue siendo excesivamente biologista, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto como instituciones. Y bueno, Rosario de eso les va a poder platicar mucho porque ella es la rectora de la política de niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca. Por supuesto que es importante mantener una vigilancia hacia todo lo que niñas y niños, particularmente en edades más tempranas, ven en la televisión, por ejemplo, y poder guiarles en torno a estos contenidos que claramente no están muchas veces orientados para la educación sexual integral, sino derivan de un sistema patriarcal que ha hipererotizado el cuerpo de las mujeres, ha cosificado el cuerpo de las mujeres, y entonces esos mensajes en efecto los reciben las niñitas y los niñitos desde muy pequeños, donde por ejemplo se pone como algo muy deseable que una niña chiquita, no sé, participe en un concurso de belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas tienen también que ver con el tema de la sexualidad, y como seguramente lo abordarán nuestras ponentes, la sexualidad pues es muy amplia, la sexualidad humana, y por eso es que creo que a veces hay papás y mamás que piensan que sexualidad es solo genitalidad y está relacionado con el ciclo erótico, digamos, y no con muchas otras formas de vivir la vida de manera placentera. También es cierto que además los roles y estereotipos de género marcan muchas veces sin que mamás y papás hagan una revisión crítica de ello. O sea, ¿por qué, por ejemplo, nos sentimos cómodos de darles armas de juguete a los niños, ¿no? Nos sentimos cómodas de darles una muñeca con curvas muy pronunciadas, con senos muy grandes a una nena, ¿no? ¿Por qué no revisamos estos roles y estereotipos de género? Porque hay familias que se sienten más cómodos con que sus hijas o hijos pequeños vean
escenas de violencia a que vean escenas de sexo. No estoy diciendo que ninguna de las dos cosas sea deseable. Lo único que quiero es que partamos de la base de cosas que suceden en la realidad y por qué no hacemos un pensamiento crítico. Y por eso es, bueno, este es uno de los principales motivos que hoy nos reúne. Se están conectando, veo muchas titulares de instancias municipales de las mujeres con quienes tenemos y hemos forjado una relación bien cercana. Son las mujeres que están en las comunidades de Oaxaca, trabajando cerca con las problemáticas de las mujeres, incluyendo las problemáticas de la violencia, pero también las problemáticas relacionadas con la crianza. Me da muchísimo gusto que tengamos este panel fantástico de expertas. Voy a tener que decirles también que me voy a retirar yo hoy temprano del panel y se va a quedar moderándolo mi querida Rosario Villalobos. Les agradezco muchísimo. Mientras no me llamen para esa junta a la que tengo que ir, por aquí estaré, y cuando no me vean me iré discretamente. Les agradezco muchísimo. Gracias, Rosario. Tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas. Tenemos por ahí, si me apoyan, tenemos unas preguntas que hemos generado para saber cómo iniciamos la primera pregunta. Aquí es muy importante este panel, toda vez que existen mitos y existen realidades, ¿no? Y justamente a mí me gustaría que iniciáramos, si me apoyan, con una de las preguntas que tenemos para poder darles la intervención a las compañeras. Si están preparando esa, mientras me voy con la siguiente pregunta, si no la tienen a la mano. Me gustaría preguntar, o sea, la hago abiertamente. La pregunta es, ¿qué con la sexualidad de las niñas y de los niños? ¿Qué significa tener la sexualidad en esta edad de la niñez? Es una pregunta que le extiendo a las panelistas. Carolina, Leti, si me pueden apoyar con sus respuestas. Adelante. Pues hola, buenas tardes, gracias. Rosario, gracias Ana, gracias Ira y bueno, Leti, compañeras. Un honor y un placer compartir con ustedes y respondiendo qué significa esto de la sexualidad en la infancia. Fíjate que les quiero compartir a nuestro panel que por qué se cree que niños y niñas no deben de tener educación sexual o educación en sexualidad. Justamente es por desinformación y malinformación, porque casi siempre cuando le preguntamos a las personas que qué piensas qué está asociado para ti en la palabra sexualidad, piensan en genitalidad o relaciones sexuales. Entonces, por supuesto que lo primero que dicen, por supuesto que nunca voy a hablar de eso a mi niño y a mi niña, no le voy a quitar la inocencia, no le voy a adelantar, son muy chiquitos, yo lo veo muy niño, muy niña, que esté en otro lugar. Eso lo escucho frecuentemente en estos 15 años de experiencia trabajando con mamás y papás para que puedan hablar con sus niños y niñas de sexualidad. Entonces, lo primero es que sexo y sexualidad no significan lo mismo. O sea, sexualidad es una expresión que tenemos todas las personas desde el momento en que nacemos, que no necesariamente es sexo pensando en el tema de genitalidad. Y la sexualidad, voy a decir 4 componentes muy simples, desde el modelo holónico de la sexualidad del doctor Eusebio Rubio, que es el presidente de AMSAC y que fue presidente de la UAS, que estos 4 elementos que tiene la sexualidad y que tenemos todos y todas desde que nacemos son el género, que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca ha hecho una enorme difusión fantástica sobre los significados que nos dan y que nos educan, ¿no? Los aprendizajes socioculturales que tenemos por ser niñas, niños, mujeres y hombres en el día a día, en nuestras culturas. Y un ejemplo de esto muy sencillo es las mujeres usamos cabello largo, aretes, cocinamos, cuidamos niños y lloramos. Y los niños y hombres, ¿no? Pelo corto, pantalón, se enojan, pelean y
usan pistolas, ¿no? Esa es una parte de la sexualidad, del género, que empieza desde que nacemos, los aprendizajes. El segundo componente de la sexualidad humana, y que claro que lo tienen niños y niñas, es la parte de vínculos afectivos, vínculos de afecto. Entonces, imagínense, cuando estamos hablando solamente de genitalizar y tomar toda la parte del cuerpo, se nos olvida que somos seres afectivos, sociales, y que la conexión se hace a través de los afectos. Y esta es una parte muy importante, ¿no? Que generar una educación socioemocional en todos los tipos de amor que hay, las expresiones de afecto, no solamente entre las mujeres, que está limitada, ¿no? Sino también entre hombres, y que los niños y niñas sepan, por un lado, recibirla y sepan también brindarla, y también sepan negarla cuando no deseen, y con mucho énfasis que el amor más importante es el amor propio. El amor propio, porque desde ahí se gesta el autocuidado. Imagínense, no tiene nada que ver con lo genital que pensamos de sexo, ¿no? Y el Así es. tercer componente de sexualidad es reproductividad, y que en niños y niñas dirían, ¿y qué tiene que ver reproductividad? Pues tiene un significado fantástico que tiene que ver en, por un lado, el generar cuidado entre todos y todas. También por género a las niñas se les da, cuida a tu hermanito, ¿no? Cuida primito, toma, y, pero no se genera cuidado entre todos, entre niñas y niños, entre sí mismos. Entonces, esa es una parte de reproductividad, y la otra es la de reproducirme a través de la creatividad. Es decir, cuando yo escribo, cuando diseño un cuento, cuando hago una pintura, todo eso es, me reproduzco, y es parte de la sexualidad, esa parte creativa, ¿no? Como tener un bebé, quien decide en su vida adulta, ¿no? Es de reproducirme. Y por última, el último cuarto componente de la sexualidad es el erotismo, y lo mismo, cuando hablamos, escuchamos la palabra erotismo, el significado que tenemos la mayor parte de las personas es, pues tiene que ver con relaciones sexuales con personas adultas, ¿no? Excitación, etcétera. Y no, en realidad el erotismo es parte fundamental de tener una buena calidad de vida, y además sentar bases para la prevención de cualquier abuso y violencia, porque significa, desde mis sentidos y percepciones, sentir placer. Y entonces esto inicia, por supuesto, desde un beso, un abrazo que me da mi mamá o mi papá, desde oler una flor, ¿no? Desde correr con los pies descalzos, o sentir la lluvia en mi piel, o sí, o sea, es decir, todo lo que me genera placer, que entre más lo cultivo, como les decía, me va a permitir tener mejor calidad de vida, porque me proveo a mí misma esas experiencias de placer. Y también cuando algo o sea, no me produce placer, me alejo, y me produce mucha protección. Entonces, bueno, eso es mi aportación sobre esta parte de qué es la sexualidad en niños y niñas, y que hay confusión entre los conceptos de sexo y sexualidad. Sí, justamente porque, bueno, si nosotras pensamos, porque eso es lo que sabemos como adultas, que la sexualidad está presente a través de toda nuestra vida, y no está presente en algunas personas o en algunas mujeres o en algunos hombres. La sexualidad pertenece a la humanidad. Por ello es un derecho humano. Y toda vez que es un derecho humano, las niñas y los niños, pues son seres humanos. Entonces tendríamos que entender que las niñas y los niños tienen una sexualidad, dado que son seres humanos. Y bueno, en el transcurso de esta charla iremos viendo por qué nos asusta, por qué nos espanta, cuándo es el momento oportuno. Pero en este momento quisiera referirme a pedirle a Leti que nos apoye, si nos puede comentar cuáles son las principales características del desarrollo sexual de niñas, niños, en esta ocasión de niñas y niños. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto, estoy muy contenta de estar con todas ustedes. Y pues claro, como decía mi compañera Carolina, la sexualidad inicia pues desde la concepción, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, podemos sentir sus palabras, sus pensamientos de amor, las palabras de papá, de los abuelos, de las abuelas. Todo eso es sexualidad porque nos produce una sensación placentera. Después, cuando nacemos, como bien decía Caro,
captamos todos los estímulos del ambiente y eso nos produce placer, el hecho de bañar, de que mamá nos bañe, papá nos bañe, cuando nos ponen cremita, los masajes, la música, todo eso es placer, por lo tanto es parte de nuestra sexualidad. En la edad preescolar es cuando los niños más requieren aprender de su cuerpo, es cuando pues comienzan a despertar, ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber que en esta edad no hay diferencias entre géneros. Si ustedes piensan, los niños y las niñas juegan padrísimo en el kinder, en el patio, y no importa si eres niña o eres niño, tú corres, te caes, se te alza la falda y se te ven los chones, y ellos y ellas son felices. O sea, no hay todavía esto del género que muchos sabemos ya que es parte de la cultura. Más o menos de los 18 meses a los 3 años, ellos ya comienzan a tomar conciencia de su cuerpo y ya empiezan a ver las diferencias entre niñas y niños y pueden empezar a tocarse, curiosean, pero todo esto es normal, es un momento adecuado. Las personas adultas obviamente tenemos connotaciones sexuales que la infancia no tiene. Entonces, debemos en esta etapa enseñarles el nombre de todas las partes de su cuerpo. Eso es muy importante para evitar lo que decía la maestra Ana, para que podamos evitar el abuso sexual infantil. Decirles los nombres de todas las partes del cuerpo, incluidos los genitales, porque ellos también tienen pues un nombre y es importante que ellos lo conozcan tal, ellos y ellas los conozcan tal y cual son. También si se tocan debemos respetarlos, no censurarlos, tenemos que transmitirles la idea de vergüenza. No debemos hacerlo porque entendamos que es parte de su desarrollo. De los 3 a los 5 años su curiosidad pues va en aumento. En este momento pueden tocarse ellos mismos y ellas mismas, pero también muchas de las veces quieren tocar a sus compañeras y a sus compañeros. Obviamente esto es parte de su desarrollo, pero tenemos que hablarles de una manera amorosa y serena y explicarles que todo esto es posible y que no pasa nada, pero que es importante hacerlo en la privacidad de casa y debemos de aprender a respetar al otro y a la otra. Y bueno, ya ahí viene toda una connotación de enseñarles a cuidar su cuerpo, a que nadie puede tocarle, etcétera, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir es que en esta etapa de los 3 a los 5 años es cuando muchas veces vemos a los niños y a las niñas que se desnudan, por ejemplo, ¿no? O que se bajan su calzoncito y hacen pipí en donde sea y las mamás agobiadas, no hagas eso, pero vaya, pues eso es natural, es parte de su crecer. Solo es cosa que amorosamente nosotros les expliquemos qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? En base a, pues, a lo que debe de suceder, primero por cuidarles a ellos y a ellas, y después, pues, porque todo en esta sociedad tiene un orden, ¿no? No podemos ir haciendo pipí por todos lados. Y Leti, bueno, sí, y a mí me gustaría que ahí pudieras sumar cuáles son los errores frecuentes en la educación educación sexual de la niñez. claro que sí. Pues mira, los errores frecuentes, ayer estuve leyendo mucho sobre este tema porque, híjole, la verdad es que como sabemos tan poco a veces como padres y madres de este tema, pues hacemos muchas cosas que dices, ching, creo que, bueno, hablo yo por mí, ¿no? Yo que tengo ya mis hijos grandes, sí a veces digo, híjole, como que esta parte no la sabía muy bien. Entonces, uno de ellos creo yo que es creer que hablar de sexualidad con nuestras hijas e hijos es negativo. Como decía Caro, es una idea cultural que tenemos respecto a que la sexualidad es solo sexo y pues no, no es así, ¿no? Respecto a hablarles, hay estudios que demuestran que normalizar la sexualidad y darles una buena información sobre esto favorece su autoestima y hace que tengan una actitud positiva hacia su sexualidad, lo que implica que ellos y ellas tengan seguridad, puedan sentirse bien y puedan disfrutar sus emociones y también sus sensaciones. ¿Sí? No los y ni las hacemos sentir culpables por tener sensaciones, que esto es parte pues esto es parte de vivir, ¿no? Evitar el tema. Si nosotros evitamos con ellos y ellas el tema, les damos como la señal de que hay algo de malo. Y entonces ahí es cuando empieza como a
tergiversarse todo este tema, ¿no? Que en realidad es algo tan natural. Necesitamos responder siempre sus preguntas y establecer un marco de confianza, porque también este marco de con los niños o niñas que cuidamos, entonces podemos también apoyar a evitar este abuso sexual. Mentirles. Muchas Sí, gracias. sí, 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 Leti, gracias. A mí me sí. gustaría que pudiéramos escuchar en esta misma pregunta, Ok, ¿qué sí. errores de la educación sexual, Carolina? ¿Cómo podemos o debemos hablar de sexualidad con nuestras niñas, niños? Ya Leti nos ha compartido. Me gustaría escuchar como tu posición respecto a pues, los errores frecuentes en los que caemos las mamás o los papás o las cuidadoras, cuidadores, y desde tu perspectiva, ¿cómo podemos hablar con niñas y niños respecto de la sexualidad sin que los lastimemos, etcétera, ¿no? Me gustaría también que nos compartieras. Sí, encantada y gracias. Pues nos vamos sumando, en realidad Leti y yo Así es. tenemos, ¿verdad? Estamos ahí de la Sí, mano por eso trabajando en les esto. estoy, así Sí, es. gracias, gracias. En un trabajo colaborativo, muy bello. En realidad, ¿sabes lo que yo veo? Les quiero platicar que mamá y papá sí quieren hablar con sus hijos e hijas, pero están aterrados, porque la mayor parte de las personas adultas no tuvimos educación sexual en la infancia. Entonces no sabemos siquiera cómo hacerlo. Es muy importante que mamá y papá sepan que es útil que ellos y ellas se eduquen en cómo educar y hablar de sexualidad a mi hijo y a mi hija. Entonces, lo que sucede, error frecuente, es el silencio. El silencio es una gran, no quiero decir herramienta, pero lo contrario, o sea, es una oportunidad para que haya riesgos de abusos sexuales, de todo, ¿no? De embarazos de adolescentes no planeados, de los tipos de violencia que tú eres experta, Rosario, y que lamentablemente haberás toneladas y que sabemos que es una realidad que han aumentado. Bueno, el silencio no favorece el autocuidado y no favorece la salud sexual y no favorece ni la autoestima ni favorece el bienestar. Esto recuérdenlo, por favor. El silencio es un factor de riesgo. Entonces, ese es un gran error. Y la otra es postergarlo, porque como se asocia a genitalidad, entonces lo que oigo, no, están muy chiquitos, tiene 8 años, tiene 9 años, no, no, todavía no, lo voy a dejar crecer un poquito más. Y pues teniendo en cuenta que a los 10 u 11 años está ya la pubertad totalmente latente, el cerebro y el cuerpo de los niños y niñas empieza a cambiar. Cuando el papá o la mamá se acerca a platicar, pues ya no quieren platicar, porque ya sus fuentes confiables, o sea, ya no quieren que su mamá y su papá les estén hablando sobre sexualidad y cuesta mucho más trabajo. Entonces, ese es un error, no postergar, sino iniciar iniciar de manera consciente, porque algo que no nos damos cuenta es que en realidad la educación sexual sí se inicia desde que nacemos, porque se inicia con mensajes verbales y no verbales. Es decir, que si ustedes, mamás y papás, creen que no están educando en sexualidad, sí están enviando mensajes. La diferencia es que no están enviando el mensaje que desean enviar. Entonces, pues imagínense, si a mí como mamá me da vergüenza mi cuerpo, tengo una emoción, ¿no? Como nos decía Leti, de que es algo malo, sucio. Piensen todas las emociones que están relacionadas a la sexualidad, con la que crecimos en la infancia. Si no las positivizamos, ¿no? Hacemos una alquimia de nuestras emociones sobre la sexualidad, se las transmitimos como tales a nuestros hijos e hijas. Es malo, vergüenza, sucio, feo, cochino, todo lo que sepan. Entonces, ese es un error, no hablar, porque se transmite en mensajes no verbales. Y otro de los grandes errores es hacer esta división entre niñas y niños, hombres y mujeres, que es el tema que genera tanta violencia de género que lo conocemos tan bien las mujeres, ¿verdad? Porque la hemos recibido. Como último punto, quiero decirles de los que también veo, es que a mí me preocupa y ocupa el que las niñas y niños cuando llegan a la pubertad están totalmente a merced de la vida, es decir, no tienen información de lo que les va a pasar.
no les dan, es una etapa súper vulnerable que se pone todo su entorno afectivo, social, va a cambiar y llegan sin que se les prepare. Es decir, ni siquiera saben qué les va a pasar en su cuerpo. No saben que van a tener subidas y bajadas emocionales. No saben que a veces van a sentir enojo, pero también que va a empezar a producirse deseo sexual conforme haya más hormonas testosterona, progesterona, hormonas sexuales, estrógenos en su cuerpo. Entonces, no, pues llegan y ya cuando están a los 14, 15 años que pasaron la pubertad y se dan cuenta de lo que pasó, dicen, me hubiera alguien, por favor, platicado y ayudado, ¿verdad? De qué iba a pasar en esta etapa. Gracias, Caro. Justamente las palabras nos dan miedo. Sabemos que la sexualidad es un derecho humano y lo tienen las niñas y los niños, y nuestra Constitución, nuestras leyes lo manejan como derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya de entrada, derechos sexuales y reproductivos, a las mamás se les paran los pelos, porque entonces si yo informo o a papás, si yo informo a mi hija, a mi hijo, de lo que son sus derechos y luego agregándole que tienen derecho a la sexualidad, incluso de acuerdo a su desarrollo psicosexual, incluso su primera infancia, su etapa preescolar, la etapa escolar, etcétera, las niñas y los niños se van redescubriendo y descubriendo, como ustedes bien lo han referido, tanto Carolina como Leticia, nos han ido llevando de la mano en estas etapas de la vida. Ustedes consideran, Leti, ¿consideras que es importante hablarles a las niñas y a los niños de sexualidad? ¿Consideras que es importante hablar con ellos de la educación sexual? ¿O hay que restringirnos? ¿Cómo le hablamos? Un poco lo que hemos estado diciendo, pero a mí me gustaría que fuéramos bien categóricas. ¿Les hablamos o no les hablamos? ¿O los dejamos a la deriva a ver quién los abusa porque ni siquiera van a saber de qué le están hablando o qué les están tocando? Adelante, Leti, por favor. Bueno, pues yo estoy a favor de hablarles de la sexualidad, por supuesto, porque es una manera de que ellos y ellas pues conozcan su cuerpo, ¿no? Y no estén, como decía Caro, a merced de lo que pueda pasarles, que es muy peligroso. Hay muchas personas que abusan de ellos y ellas, pero nos hemos dado cuenta que mayormente sucede por esta falta de información. También quiero decirles que hay un tipo de educación que le damos a nuestros hijos e hijas o a las personas, niños y niñas, de las personas que cuidan a nuestros hijos e hijas, que es esa educación sexual que va como implícita, ¿no? Como, por ejemplo, cómo trata mamá, papá, cuando mamá y papá se abrazan y se besan, cuando los abuelos, cuando ven en la tele una película, que no precisamente es una relación sexual como tal, simplemente un abrazo, una caricia entre los mismos hermanos y hermanas. Esta es una educación sexual que les damos implícita, entonces no tiene como un protocolo como tal, ¿no? Así se abraza, así, no, simplemente se da y es real, es una realidad que los niños y las niñas aprenden más con el ejemplo y con lo que ven, que incluso con lo que les decimos. Entonces, yo sí creo que es muy importante. El tema que tocó Caro es muy importante, papás y mamás, preparémonos, cuidadores y cuidadoras, porque es un tema muy importante. Yo sí considero que debemos de hablarles como más abiertamente de este tema, pero como las personas adultas no estamos acostumbradas, nos cuesta trabajo, es muy importante que nos preparemos para hacerlo. Quisiera, Carolina, si me puedes acompañar a esta pregunta. Bueno, nosotros en general en el país, pues somos un país diverso, con muchos usos, con muchas costumbres, con prácticas culturales y sociales que contribuyen de alguna manera a que seamos de tal o cual forma. Desde tu perspectiva, también igual, y me gustaría si Leti también tiene una opinión al respecto, que pudiéramos ir construyendo esta respuesta. O sea, ¿de qué manera las prácticas sociales y culturales contribuyen al desarrollo de nuestra sexualidad? Esa es una que me gustaría, no sé, Carolina, si quieres empezar. Sí, encantada. Pues mira, es bellísimo el tema que acabas de preguntar porque hay grandes
factores que regulan, que inciden en nuestro concepto de sexualidad y de nuestra expresión. Porque una cosa importante es que el sexo es si soy hombre o mujer. Es decir, cuando nacemos, ¿no? Tenemos un sexo biológico, soy niña o niño, hombre o mujer. Y dependiendo del país que nazco, solamente piensen si nací en Ciudad de México o nací en Oaxaca o en la Sierra Mije o en Chiapas o aquí ¿no? en el mismo país, cambia nuestra expresión de ser mujer, lo que vamos a pensar. O sea, es decir, nuestra cultura impacta radicalmente. Eso sumado también con la época, porque si yo pienso cómo era la expresión de ser mujer de mi abuela, de mi abuelita, pues no tiene nada que ver con la expresión de ser mujer mía ahora. Es decir, hay muchísima diferencia y ambas somos, ¿no? Mujeres, pero con un contexto de época muy diferente. Pero también otro concepto que marca muchísimo es la religión. Es decir, que hay religiones en donde hay regulaciones por ser hombre o son mujer. Una regulación muy clara de esto es, por ejemplo, en las religiones es donde hay religiones que la poligamia, ¿no? El tener muchas mujeres, está totalmente, ilegalmente incluso aceptado para los hombres, no para las mujeres. Muy importante esto. Ese factor también, la religión también es otro concepto donde las mujeres a veces están toda la cara cubierta y solamente se pueden ver los ojos, ¿no? Hay religiones donde una mujer casada, por ejemplo, siempre que tiene que traer el cabello oculto. Entonces, este es otro factor, por supuesto. Y si yo soy una niña que nazco en un país y en esa religión, para mí es totalmente natural esas expectativas y esa forma de expresarme como mujer y mi sexualidad, ¿no? Y también, hay países donde aún existe que los padres, ¿no? Sobre todo el padre, entre padres, hombres, varones, hacen arreglos para los contratos matrimoniales, ¿no? Entonces, imagínense desde ahí todo lo que contribuye a hacer un mapa de cómo es la expresión de mi sexualidad. Es muy complejo, muy complejo. Estas No sé si prácticas nos quieres definitivamente. completar, Leti. Sí, Sí, y yo creo que perdóname, estas. Rosario, discúlpame. No, está bien. Solo agregar aquí a lo que tú refieres. Estas prácticas, justamente estas prácticas culturales, vulneran los derechos de las niñas y de los niños, toda vez que son cortapisas para un desarrollo saludable de su sexualidad. ¿Qué opinión te merece esto, Leti? Pues sí, yo creo que es un tema, híjole, que levanta mucha ámpula en esto, ¿no? En qué tanto tienen derecho a, pues es que ellos son sujetos y sujetas de derechos, los niños, las niñas y los adolescentes, igual que una persona adulta. Y esto nos genera como cierto, pero ¿cómo es posible? Porque estamos dentro de una sociedad adultocéntrica, ¿no? Y esto tiene que cambiar. El adulto no es el centro del mundo, o sea, ellos tienen los mismos derechos que las personas adultas. Y creo que esta parte como que todavía está un poco como que no muy bien visibilizada, ¿no? Y es importante también. Yo quisiera decirles que yo he visto mucho que se les considera como seres asexuados, ¿no? Ya hasta que son adolescentes, entonces ya tienen, ahora sí ya tienen sexualidad. No, pues esta es una creencia que también está muy culturalizada, pero hay que cambiarla porque esto también es una cosa terrible respecto al abuso, ¿no? Y el embarazo adolescente también, Así es. ¿no? Sí, efectivamente, Leti, estás incluso respondiendo a una de las preguntas que nos hacen en el público. Las compañeras dicen, qué terror el casamiento obligado de las niñas con adultos, ¿no? En otras culturas orientales, pero también no podemos dejar de observar que nosotras en nuestras comunidades también suelen suceder este tipo de cosas, venta de niñas con estos fines. Y
Yo quiero, bueno, esta pregunta ya se respondió. Hay una pregunta que la quiero guardar un poquito, es algo bien fuerte, tiene que ver con el tema de las niñas, los niños, en la decisión, las niñas y niños trans. Vamos a tocar este tema, me gustaría escuchar su opinión, es una pregunta del público. Pero yo quiero, ya ven que ahora están ya en algunos estados de la República, ya se ha aprobado la ley del PIN parental. Y bueno, tiene que ver con la educación sexual. Hay algunas personas que consideran que es específicamente un derecho de los padres y madres de educar a sus hijos en el terreno de la sexualidad. Hay otras personas que consideran que es una obligación del Estado el poder llegar a las niñas y garantizar este derecho, el derecho a la educación sexual. Y bueno, algunas personas consideran que el PIN parental, tal como lo están planteando, es una regresión, es una visión que niega los derechos de las niñas y de los niños. Me gustaría escuchar su opinión al respecto desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista, Caro, y también me gustaría escuchar a Leti, porque Leticia aportó a esta discusión un elemento fundamental, que las niñas y los niños no son solamente objetos de protección, sino que son sujetos de derecho. Hablamos también, Carolina, al principio, tú decías, la sexualidad es humana, y obviamente si son los derechos, si los derechos humanos nos pertenecen y son universales por el hecho de ser personas, entonces la sexualidad les pertenece a las niñas y a los niños, obviamente en todas estas etapas de la vida, del desarrollo de la niña, del niño que ustedes han señalado. Pero bueno, me gustaría escuchar, Carolina, tu posición al respecto. Sí, gracias. Muchas gracias, Rosario. Yo soy una fuerte defensora que la educación sexual debe de impartirse principalmente en la familia. Porque en la escuela, claro, por supuesto que como derecho es importantísimo que se imparta, ¿no? Desde la escuela o desde instancias del gobierno, pero en la familia, mamá y papá son quienes van a transmitir todos los valores. O sea, los niños y las niñas empiezan a regir conductas a través de los valores familiares. Cuando no se tiene claridad en los valores familiares, voy a hablar de tres, a lo mejor amor propio, autocuidado, felicidad, ¿no? Bienestar. O sea, si no se tiene claridad en los valores, hay mil, ¿no? En los valores familiares, si no hay claridad, entonces se deja como un hueco y nada más si se da la educación sexual desde la parte de datos e información, está faltando esa pieza fundamental de mamá y papá. Además, mamá y papá son los principales monitores, ¿no? O sea, que acompañan y guían esta etapa de madurez. Entonces, tal vez cuando no se tiene toda esta formación de cómo hablar de educar o hablar y educar en sexualidad a través de las diferentes etapas, como nos estaba diciendo Leti, porque tienen diferentes necesidades y requerimientos, por eso tiene que ser siempre, tiene que haber una educación sexual progresiva, paulatina, sí, pero siempre dependiendo de la etapa en la que están, hasta ¿no? Hasta la juventud en realidad, ¿no? Ahora que ya sabemos que todavía los chicos y chicas, no sé, 20, incluso 21 años necesitan estar cultivando nuevas competencias sobre su sexualidad, ¿no? O salud sexual. Entonces, a mí me parece que tiene que ser una mancuerna y que tiene que ser un trabajo de comunidad colaborativo. Y me gustaría recordar que en las tribus antiguas, había un elemento en donde toda la comunidad se hacía cargo de cuidar a sus niños, niñas y adolescentes. Claro. Y creo que tenemos que recordarnos eso, que son nuestros niños, ¿no? Nuestras niñas, nuestros chicos y chicas, y que son responsabilidad principalmente de mamá y papá, pero de todos y todas, ¿no? Aparte del Estado, por supuesto. Gracias, Rosario. Gracias, Caroletti. Adelante, por favor. Bueno, pues yo, sí, tiene razón, Caro, debe de ir como mancuerna, ¿no? Pero bueno, yo puedo ver también, por ejemplo, en el espacio en donde yo estoy, en el Centro PAIMEF, pues vemos que no hay familias como tal así que puedan guiarlos y llevarlos. O sea, hay muchos problemas de violencia familiar, ¿no? Los niños y las niñas están como, pues como en otro mundo, no en esa expectativa de familia que, pues que tenemos muchos, ¿no? Que tenemos esa suerte de que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan como en
en un hogar tranquilo. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que al crecer en estos hogares llenos de violencia, de alguna forma, en algún lugar los tienen que educar sexualmente, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Estado debe también de buscar la forma de educar a esos niños y a esas niñas y adolescentes, porque tal vez en casa no lo van a hacer. En ese momento, mamá está pues viendo otro tipo de problemas, ella está enfrascada en otras cosas. Entonces, por ejemplo, el trabajo que hago yo en ludoteca es, pues ellos llegan, yo les hablo, platicamos, dibujamos, y obviamente no va a ser una educación sexual como en casa jamás, porque con lo que yo les decía, en casa se aprende cómo se tratan, la sexualidad va inmersa, ¿no? En todo lo que viven en casa, pero cuando no se tiene, es importante que sí el gobierno, las personas que tenemos esa oportunidad, ¿no? De estar en este lugar y poder enseñarles una sexualidad sana, me parece que es importante. Creo que esto del PRIN parental, eh, tal vez lo ven desde un pedacito de la vida, pero en realidad la vida es muy dura para muchas niñas y niños. La verdad es que yo creo que Sí. Muchas gracias, Leti, porque sí. justamente esta cuestión del PIN parental plantea como si fuéramos, como si las niñas y los niños fueran propiedad de los padres. Y bueno, definitivamente no son cosas, son personas, y las personas, obviamente, cuando yo entiendo lo que dice Carolina, es distinto. Los niños, las niñas nos pertenecen como sociedad, como el bien a proteger, a procurar y a garantizar derechos. A mí me parece que esta visión es correcta, porque el PIN parental plantea como una falsa tensión. O sea, los papás y las mamás, obviamente que están obligadas y obligadas, y es una responsabilidad. El Estado también tiene una responsabilidad, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que es necesaria la educación sexual en niñas y niños, porque nos evita una serie de problemas y enfermedades. Problemas que vemos en innumerables familias, donde los niños y niñas son abusados sexualmente, en las escuelas igual, por desconocimiento. Vemos un problema importante en embarazo infantil y adolescente, no queremos que ocurra, le sale caro al Estado, pero también hacemos personas más infelices. Entonces, me parece que yo quise hacer que habláramos un poco de esto, porque es la próxima discusión que viene. Es la próxima discusión, y me parece que papás en los congresos de los estados, y me parece que mamás y papás tienen que estar informados, toda la sociedad tenemos que estar informados y abiertas a entender que la educación sexual está en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, son una norma fundamental en nuestro país, y bueno, tenemos también que protegen y garantizan los derechos de las niñas y un desarrollo integral saludable. Por ello es importante que nosotros fomentemos este conocimiento, e incluso no solamente, es importante que los padres y madres hablen, pero también es importante que se informen para que la información que llegue a nuestros hijos sea científica. Una información científica sobre sexualidad es lo mejor que les podemos dar. Yo les agradezco de verdad, Carolina y Leticia, que estén aportando esos elementos científicos que necesitamos. Bueno, yo quisiera ir a la pregunta del millón, porque es una pregunta que da comezoncita, porque dices, bueno, ¿cómo de repente? Bueno, que da comezoncita unas cosas y otras no. Por ejemplo, el tema, voy a aventar como ideas. Hipersexualización, por ejemplo. Con hipersexualización, tal vez muchas estemos de acuerdo y tal vez muchas lo procuren. Hay algunas que no estamos de acuerdo. Pero también vemos esto que nos están preguntando. ¿Qué con las niñas y niños trans? ¿Qué opinión les merece esta nueva visibilización que se está haciendo de niñas y niños trans? ¿Quién quiere empezar? Les doy a escoger, Caro, Leti. ¿Quién se anima? Bueno, a adelante. mí me gustaría decir Sí. que son personas, son seres humanos que tienen los mismos derechos que cualquier persona, y que si un niño o una niña tiene pues ideas diferentes a lo que está culturalmente como correcto, creo que ellos tienen los mismos derechos y
es importante que les hablemos de la sexualidad, al igual que cualquier persona, porque es un tema súper importante para su desarrollo. Pero yo creo que ellos son igual sujetos y sujetas de derecho como cualquier niño o niña. Esa es mi opinión. Gracias, Leti. Qué, Caro. qué belleza de respuesta, Leti, de verdad, qué belleza de respuesta. Y completando esto, fíjate que creo que hay mucha desinformación y malinformación, muchos prejuicios, y me gustaría retomar lo que empecé diciendo, que es, como la mayor parte de mamás y papás, personas adultas, no tuvimos educación sexual, es la realidad, ¿no? Yo cuando pregunto, ¿quién llevó educación sexual? La mayor parte de las mamás y papás con las que he trabajado me dicen, pues a mí me dieron un cursito de cómo era la menstruación, éramos solamente niñas, nos aislaron, nos separaron así y sacamos nuestras toallitas sanitarias envueltas en papel así oscuro, ¿no? De que nadie se entere y ya. Y después nos dieron, pero de anticonceptivos, como de nada más en prevención de embarazo y de infecciones de transmisión sexual. Pero entonces, como de verdad, un gran hueco ahí, una gran oportunidad de educar a las personas adultas, que ahorita que decías esto, Rosario, me hacía pensar, ¿y qué pasa si lanzamos grandes campañas de educar a las personas adultas para que también hagamos esta comunidad a nuestros niños y niñas? Porque es la pieza que nos falta, ¿no? En donde transmitamos de manera sana y, nuestros valores y el autocuidado y salud sexual. Pero bueno, regresando y haciendo concreción en tu pregunta, es que sexo es si soy hombre o mujer biológicamente, ¿cierto? Y conforme vamos creciendo esto, yo sé que ustedes lo saben, pero la mayor parte de nuestro panel no sabe que la identidad sexual, de que yo tengo un cuerpo de niña o un cuerpo de niño, y cuando voy creciendo, y esto sí sucede en la infancia, en un porcentaje pequeño de población, si es que me doy cuenta que tengo cuerpo de niña y no me siento niña, me siento niño. O a la inversa, tengo cuerpo de niño y me siento niña. Y esto no es una elección. Así Esta es una cosa muy importante, no es una elección. Y si sucede en la infancia, y generalmente cuando eso sucede en las personas que están cerca de ese niño y niña, yo les recomiendo que acudan a especialistas que les guíen para acompañar de la mejor manera a ese niño o niña. No es porque le van a componer, ¿eh? O sea, no es porque para que le cambien, no, sino para que le permitan crecer con dignidad, ¿no? Con sus derechos y con el mejor cuidado y acompañamiento en su desarrollo. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas, cuando oye la palabra trans, piensa en la orientación sexual, que ese no es un tema de la infancia. O sea, la orientación sexual es quién me atrae. Y eso ocurre generalmente cuando hay después del desarrollo. Digo generalmente, acuérdense que no hay reglas de oro, todos somos personas, ¿no? Generalmente después, o sea, es decir, la mayor parte de la orientación sexual termina su maduración, pues adolescencia, ¿no? Más o inicios, incluso a veces, yo he conversado con personas al inicio de su vida adulta, ¿no? De jóvenes. Y la orientación sexual es quién me atrae. Si soy mujer, me atrae otra mujer o me atrae otro hombre, etcétera, ¿no? O me atraen ambos, ¿no? Homosexual, heterosexual o bisexual. Entonces, solamente quiero hacer estas acotaciones que los niños trans reciben una discriminación y una muchísima violencia solamente por ignorancia, porque no se sabe lo que significa el concepto. Y retomando lo que dijo Leti, pues somos personas, todas las personas nos merecemos buen trato. Muchas gracias, Caro. Yo creo que esto, espero que a la gente que nos está preguntando le quede claro, o incluso se le agrande la duda para que investiguemos más. Lo que quiero destacar es justo eso, que nuestras niñas, nuestros niños que se encuentran en esa situación tengan el acompañamiento necesario y el acompañamiento científico para que no se sientan desfallecer, para que no sientan esta soledad que implica la discriminación, ¿no? No somos muebles, no somos una pieza de motor que estemos descompuestos. Somos personas que tenemos un desarrollo y que necesitamos
acompañamiento en esto que de repente no entendemos. Si como adultas y adultos de repente no entendemos muchas cosas, bueno, las niñas y los niños que están en su desarrollo, lo único que requieren es una explicación científica y un acompañamiento amoroso para poder justo ser felices. Bien, yo quisiera, para ir como un poco aterrizando en esto, que pudiéramos, ya Carolina nos empezó a mostrar algunas respuestas por aquí, algunos quehaceres. Es importante que podamos descubrir desde nuestra perspectiva, desde lo que hacemos en el cotidiano, Caro, Leti, ¿qué hacemos para proteger y garantizar los derechos de las niñas, de los derechos sexuales de las niñas, de los niños, su derecho a la educación sexual, su derecho a ser feliz? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos las instituciones gubernamentales? ¿Qué hacemos o qué no estamos haciendo bien? Ya un poco apuntaba Caro, y bueno, Leti tiene ahora en el ajo cotidianamente de decir, ver con Procuraduría, con Fiscalía, con Prodena, estar jaloneando, porque así sucede en la dinámica institucional. Y Caro también ya nos apuntaba en lo de las campañas, o sea, ¿qué hacemos? Porque no es un problema de las niñas y de los niños, no es un problema de una familia, de un papá o de una mamá, no es el problema de una comunidad. Las niñas y los niños son el presente y nos pertenece a todas y a todos poder garantizarles sus derechos en armonía, poder hacer, si nosotras educamos a niñas y a niños, tendremos seres humanos más felices, ustedes lo saben, psicólogas. O sea, tendremos gente más feliz. Y este mundo necesita eso. Necesitamos niños fuertes, robustos, felices. ¿Qué necesitamos las instituciones gubernamentales? Con todo, váyanse sobres de nosotras para que nosotras podamos redescubrir, rediseñar, reinventarnos qué podemos hacer para que estas políticas públicas puedan ser orientadas para que proteger y garantizar los derechos de nuestras niñas, niños, por favor. Adelante, Leti. Bueno, pues a mí me gustaría leerles algo que sin querer escribí porque me parece esta pregunta que hiciste, Rosario, súper importantísima, porque en realidad es como que a lo que queremos llegar, ¿no? Creo que en todas las situaciones de vida que involucren a un menor o a una menor, debe considerarse lo que más le convenga a él o a ella, al niño o a la niña, independientemente si es un debate familiar, social o judicial. Esto se llama interés superior de la niñez, del menor, y está protegido por la Constitución de México, por la Constitución de Oaxaca y por la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, pues del Estado de Oaxaca, de México, inclusive pues a nivel mundial, ¿no? Tenemos que tener muy claro que lo principal, lo más importante, que no hay ninguna ley más importante que proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Entonces, creo que cada quien desde desde lo que hace, tenemos que tener presente esto, siendo mamá, siendo papá, siendo profesionista, siendo lo que sea, lo primero y lo principal son las niñas y los niños, protegerles, ¿sí? Ante cualquier situación, yo lo veo en el centro, las mamás con sus problemas, pero nunca o pocas veces volteamos a ver lo que esos niños o esas niñas necesitan, que en realidad, como lo decías tú, Rosario, es ser felices, es lo único que ellos necesitan, vivir en un lugar tranquilo. Ni siquiera exigen quiero comer tal cosa, o sea, a mí me dan tanta ternura porque a veces que hay pizza, ¿no? Son tan felices comiéndose un pedacito de pizza. De veras, hacer feliz a un niño o a una niña es tan sencillo como leerles un cuento y después platicar con ellos y decirles, ¿qué te gustó? O hacerles una fantasía guiada, que cierran sus ojos y se imaginan. Nunca se me va a olvidar el caso de una niña que llegó y pues con un problema de violencia sexual, ¿no? De su papá hacia ella, ¿no? Pero, o sea, son tan puros y tan puras que con una fantasía sexual fue tan sencillo que ella pudiera como brincar esta parte, ¿no? Entonces, me queda claro que necesitamos de verdad el gobierno, padres, madres, toda la sociedad en general, volcar todo nuestro amor y toda nuestra atención a los niños y a las niñas. Me parece que ese es un tema importantísimo.
Gracias, Leti. Caro, Pues qué pregunta tan interesante, nunca me la había hecho y me encantó porque, ¿no? Justo como les dije, una parte de la sexualidad es la creatividad de poder hacer, el generar cosas. Y complementando a esta idea de Leti, ¿qué necesita cada niño y niña? Yo creo que sí, que es muy importante, eh, por un lado, revisar concienzudamente la educación sexual de niñas y niñas desde los primeros años, ¿no? De lo que se da como la SEP empieza a dar, pero generalmente ya más en primaria y poco a poco va haciendo cosas graduales, pero darlo más integral y desde los primeros años de edad. Y el otro componente, ¿no? Infancia, adolescencia, o sea, primaria baja, ¿no? Preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria, preparatoria, gradualmente, ¿no? Pero además me parece súper importante lo que les había dicho, ¿por qué no hacer grandes campañas educativas para capacitar, para poder hablar y acompañar en sexualidad? Yo no digo educar que sean expertos, pero al menos acompañar con cierto grado de conocimiento básico, cuidadoras en guarderías. O sea, en mi trabajo de muchos años en Vivir Mejor, he hecho esta labor de cuidadoras, ¿no? Guarderías, pero personal docente también. Dentro de los colegios hay muchísimo personal, ¿no? Que hay, ya saben que hay titular de salón y a veces hay nanas que acompañan en fin, todo el personal docente, todo personal docente y administrativo y por supuesto mamás, papás, todas esas personas que atendemos y cuidamos a nuestros niños y niñas y que no pasa nada por decir no sabemos cómo hacerlo, pues claro, porque la mayor parte, insisto, la mayor parte de las personas adultas no tuvimos educación sexual, no sabemos cómo replicarlo adecuadamente y generar campañas no a través del miedo, es decir, por ejemplo, para la prevención de abuso sexual o de tipos de violencia, no usar el miedo, usar el autocuidado y el amor propio. La información más amor propio más autocuidado, cambiarlo, ¿no? Un ejemplo de esto muy simple es para la prevención de abuso sexual, por ejemplo, es que las partes del cuerpo que tienen apodos son los genitales. Ninguna parte del cuerpo se les pone tantos apodos como los genitales, ni se hacen tantos chistes como los genitales, claro. ¿no? Entonces, imagínense si desde que yo nazco soy una niña y un niño, desde toda la gente que está conmigo, las personas adultas, le dicen a mi cuerpo sus nombres correctos y no se burlan o se ríen o les da vergüenza o pena del cuerpo, porque no nos da vergüenza decir ojo, nariz, pero da vergüenza a veces decir en voz alta vulva, no, que no te vayan a oír, ¿no? O se hacen chistes, le dicen al pene o testículo, les ponen también apodos, ¿cierto? No los nombran como son. Y entonces hay una sobrecarga de un concepto que no es natural y saludable sobre la parte genital. Entonces, si esto se hace desde las primeras edades y a toda la población, como yo me recuerdo que cuando yo estaba hace unas décadas, hicieron campañas masivas, ¿no? De los condones y eso, cuando no se hablaba, y entonces empezó, sí, folletos, guías, prácticas. ¿Se acuerdan de una cosa masiva? Porque estaba en ese momento lo que estaba en juego era el SIDA, exactamente, ¿no? Y entonces ya no era un tema de prevención de embarazo, era, ojo, porque no te puedes infectar. ¿Por qué no tomar esa misma importancia? Porque todo lo que estamos hablando son temas de violencia y de maltrato que no se debe de naturalizar. El maltrato no debe de ser algo naturalizado, que habla mucho Leti, tú lo ves a diario, ¿no? Entonces, el buen trato tiene que desvanecerse a través del buen trato y de la información científica y oportuna. Gracias, Caro. Aquí hay una pregunta que acabo de abrir. Bueno, es un comentario y pregunta también, dice. Como menor de edad, niño menor de 10 años, puede saber que no es niño sino niña. Me parece que el niño crece en base a lo que se le educa. Y si bien después de los 13 años empieza a tener la comprensión sobre sí mismo, la pregunta es, ¿cómo a la edad de 10 años o menos el niño puede decirse trans? Esa es una pregunta. ¿Cómo?
puede decirse trans. No me quedó muy claro si es una pregunta o es un caso. ¿Sabes? No, es pregunta, o sea, dice, como menor de edad, dice, del niño menor de 10 años, ¿cómo puede saber que no es niño, sino niña? Eso dice Carlos, la persona, Carlos Iván. Me parece que el niño, esa es su apreciación, crece con base a lo que se le educa. Y si bien después de los 13 años empieza a tener la comprensión sobre sí mismo, la pregunta es, ¿cómo a la edad de 10 años o menos el niño puede decirse que es trans? O sea, ¿cómo el niño puede decirse que es trans? ¿Él lo dice? Él no lo dice. Eso es esa es mi perspectiva. El niño no lo dice. Nosotros los adultos, hemos construido este tipo de conceptualizaciones. El niño no se dice, el niño se siente, o sea, como lo hemos estado un poco platicando, que me siento, como se dice coloquialmente, me siento atrapado en este cuerpo que es de niño, pero yo me siento niña o viceversa. Pero el niño no dice, nosotros adultos hemos estado conceptualizando como trans esta transformación, ¿no? Eso lo decimos, eso es lo que considero. Porque incluso toda la educación sexual que tenemos hasta ahorita la hemos construido nosotros, como decía Leticia, nosotras. Es una educación adultocéntrica. No le hemos preguntado a los niños, las niñas y los niños son derechosos, quiere decir que ellos tienen derecho a ser pues, preguntados, consultados en los temas de su interés, y nos hemos saltado las trancas como buenos adultos y adultas, y ni siquiera les hemos preguntado. El ejemplo es lo de los dulces que acaba de ser aprobado, sin juzgar si bueno o si malo. A las niñas y a los niños nunca se les preguntó. Y cantidad de leyes que también a nosotras en algún momento como mujeres no nos han preguntado, y ahí te va la ley, y de repente reaccionamos y ahora ya reaccionamos. Antes no reaccionábamos y apechugábamos, ahora ya reaccionamos. Y hoy las niñas y los niños, pues las conceptualizaciones sobre educación sexual, pues están hechas por nosotras y por nosotros. Me parece que lo que apunta Carolina y Leti ahora, de revisar qué es lo que se está dando en educación sexual, qué es lo que da la SEP en educación sexual, de revisar cómo iniciamos en los primeros años, cómo estamos tal vez educando en la genitalidad y no estamos educando en la educación sexual, en todos aquellos sentires normales, naturales, como seres vivos que sentimos en determinadas etapas de nuestra vida. Entonces, es una educación que nosotras la hemos construido. Es más, casi ni nosotras, que el patriarcado ha construido, o sea, el conjunto de varones que se pusieron de acuerdo en un pacto han construido eso. Apenas estamos deconstruyendo eso, y bueno, tenemos como el concurso entre mujeres y hombres, y sumar a la posición de las niñas y de los niños para saber justo qué es lo que más les conviene de acuerdo al interés superior del niño. Entonces, a mí me parece que el niño y la niña sí pueden sentir esta transformación en su cuerpo, porque lo están sintiendo. Las conceptualizaciones las hacemos desde la perspectiva del adulto o de la adulta, ¿no? No sé si les merece una intervención al respecto, o bien vamos cerrando. Mira, me gustaría solamente decirle, porque me parece que este papá lo que tiene está un poco, tiene una necesidad de guía. Yo le diría que, o sea, es un papá que pregunta tal vez sobre un hijo varón, ¿no? Y entonces, sí, porque habla de varón. ¿Verdad? Sí. Y un papá varón, de acuerdo al modelo del patriarcado, ¿no? Y de las masculinidades y machismo, o sea, el pensar que un hijo pueda ser, o sea, un hijo hombre, ¿no? Con un sexo biológico de hombre, pueda sentirse que no es hombre, no significa que sea una devaluación, ¿no? Que tal vez ven amenazada esa parte, a veces los papás hombres. Yo le recomendaría a ese papá que busque ayuda personalizada para poder manejar si realmente eso no es el caso, para que pueda acompañarles a su hijo y a su hija a su hijo y a usted de la mejor manera. Me parece que es un conflicto del papá de cómo manejarlo. Puede ser, igual estoy equivocada. Me parece muy buena respuesta, porque de repente
no estamos como en el espacio para poder adentrarnos en casos específicos. Digo, hemos hablado así como en general, pero me parece que el buscar ayuda profesional y científica va a poder ayudarnos a dar respuestas a nuestros hijos. Incluso, si no encontramos la respuesta, porque bueno, si es una responsabilidad que tenemos como madres y como padres, educar a las niñas, a los niños en educación sexual, pero si tampoco conocemos, porque nunca fuimos educados en esto, digo, hay que asistir a las instituciones, decir sin pena, no sé, cómo oriento, cómo le hago, mi hija me pregunta y yo de plano estoy en blanco, no sé. Entonces me parece que estamos justo en la disposición. Ya, Leti, me gustaría que dijéramos dónde nos pueden encontrar, algunos datos de contacto, pero también de mi parte pueden acudir tenemos una página de Cecipina, en donde pueden escribirnos, igual puedan hacerlo a la Secretaría de la Mujer, y podemos ir orientando de la mejor manera, de una manera científica, a fin de que puedan obtener la información que requieren. No sé si a la vez que digan algún punto de contacto, Carolina y Leti, pudiéramos ir cerrando con alguna otra una conclusión que quieran compartirnos. Por favor, si empezamos, Leti. Bueno, a mí me gustaría, con respecto a esta persona que nos preguntó, solo decirle que, como decías tú, Rosario, si es un niño que está en un cuerpo equivocado, porque yo creo que es la forma en que los niños y las niñas muchas veces nos explican el que se sienten diferentes, ¿no? Que seguramente son niños y ellos quieren ser niñas, etcétera, que lo guíe su corazón, que ante todo primero está el sentimiento del amor. Es su hijo, es su hija, puede ser que simplemente el amor te va a guiar. Sí hay que buscar obviamente una ayuda profesional, pero tenemos que amarlo y aceptarlo como es. Y si el niño está teniendo esa confianza o le está tratando de decir, papá, me siento diferente, necesito ayuda, hay que ayudarlo. ¿Por qué? Pues porque es nuestro hijo y tenemos que amarlo como sea, es nuestro. ¿No? Eso me gustaría decir. Y bueno, yo decirles que estoy en el Centro PAIMEF de atención a mujeres que sufren violencia, bueno, que viven violencia de género, en Belisario Domínguez 118. Soy pedagoga, estoy en la ludoteca, a sus órdenes. Y bueno, como para terminar, me gustaría decirles que cuando las personas adultas cuando las personas adultas reconocemos la sexualidad en niñas y niños como parte normal de su desarrollo, permiten el conocimiento sin miedo y de manera respetuosa de su cuerpo y por lo tanto de su persona. Y promovemos así de forma importante su seguridad y su confianza, misma que les ayudará si se encuentran en cualquier situación de riesgo, como lo es un abuso sexual infantil. Gracias, Leti. Sí. Caro. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues retomando el tema que el silencio no es una estrategia de educación, la postergación tampoco, más bien son factores de riesgos. Recordando que si algo vemos, ¿no? O sea, si algo percibimos, a veces no tenemos claridad por falta de conocimientos previos, pero si algo nuestra intuición nos dice, percibimos que no está bien, de verdad consulten instancias, ¿no? Así como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que tienen tanto trabajo, y aquí en Ciudad de México también hay muchas instancias, y que nuestros niños y niñas son nuestra responsabilidad de la sociedad completa, ¿no? De generarles bienestar, generarles felicidad a través del buen trato, ¿no? Todas las manifestaciones que hablamos de abuso sexual, etcétera, generalmente pues son manifestaciones de violencia, que la violencia se va a acabar conforme se vaya reemplazando con información y buen trato, por supuesto, ¿no? Donde me pueden localizar, estoy en Ciudad de México y mi página web es www.vivirmejor.com.mx. Tenemos programas de educación sexual para los padres, para padres y madres, para escuelas, ¿no? De 0 a 18 años para chicos y chicas, para personal docentes y mamás y papás, justamente. Hay un ebook gratis que dice que lo pueden descargar, es gratuito en la página, que se llama Cómo pasar del caos a la calma, por cierto, en esta cuarentena que decía un pacientito mío, ya no es cuarentena, es milentena.
y la pueden descargar. Y bueno, las redes de Facebook, en Facebook nos pueden seguir en Vivir Mejor CDMX, ¿no? @Vivir Mejor CDMX. Y pues gracias, al contrario. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Leti. De verdad que estos últimos datos de contacto deben de ser de gran utilidad. Nos están escuchando muchas amigas de las instancias de las mujeres. Sabemos que en las comunidades, si nos cuesta trabajo a las mujeres que vivimos en la ciudad, establecer a veces contacto con nuestros hijos en cuanto a la educación sexual, imaginémonos todos esos usos y costumbres que vulneran los derechos de las niñas, que como bien decían, pues se les consideraba a las niñas, a los niños, pues no, que no tenían opinión. Hoy, afortunadamente, las niñas y los niños son considerados ciudadanos en lo que es la extensión de la palabra de ciudadanos, que ocupan la ciudad, que tienen vida en la ciudad. Entonces, bueno, vamos a darles el lugar. Y sí, algunas estrategias que se plantean hay que llevarlas a cabo con mucho tiento en las comunidades. No queremos confrontar a las niñas, a los niños. Queremos que las autoridades de las instituciones municipales entiendan que las niñas y los niños son sujetos de derechos. Pues finalmente, muchísimas gracias. Rosario, Ira, perdón, por favor. me gustaría dar un comentario final, que ya me pude volver a reunir. ¡Ay, qué bueno! Adelante, adelante. Gracias. Pues quiero decirles que, bueno, tuve que salir para esa reunión que les platiqué al principio, pero veo los comentarios del chat del Facebook y de aquí, y bueno, les agradecen muchísimo. Hemos tenido participación de personas en las regiones del estado de Oaxaca, también de la Ciudad de México. En algún momento nos comentan que se fue la transmisión del Zoom, así que qué bueno que estábamos haciendo la transmisión de Facebook Live. Recuerden que se queda en el Facebook Live y además lo pasamos al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. No sé si Caro o Leti pudieran recomendar algunos libros o recursos pedagógicos y educativos para personas que les gustaría saber más acerca de este tema de educación integral en sexualidad para niñas, niños y adolescentes. Podrían, si quieren, mencionarlo ahorita y después escribirlo en el chat del Facebook Live. Ya pusimos los datos también de Carolina, es www.vivirmejor.com.mx. ¿Caro tiene MX? Sí. Perfecto. Sí, es MX, gracias, Ana. Sí. Ella es la psicóloga Carolina Villalobos Horner. Leticia García está aquí en Oaxaca de Juárez, en el centro PAIMEF. Es una ludoteca especializada en la detección del abuso sexual infantil. Leti, por cierto, va a estar dando próximamente capacitaciones para autoridades municipales, para instancias municipales de las mujeres, justamente para este tema de la prevención del abuso sexual infantil, que es un delito que sucede demasiado en nuestra sociedad, y ahora con el confinamiento se ha recrudecido. Estamos trabajando de manera coordinada con CIPINA, con la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que dirige la licenciada Susana Pérez Guerrero. Entonces también, si tuvieran algún caso, desde luego estamos a sus órdenes. Y si nos pueden, entonces, Caro y Leti, comentar algún libro, alguna película, algo que les recomienden como herramienta educativa a las mamás y papás que están en esta tarde atendiendo, sería muy bueno para que pudiéramos cerrar. Y muchas gracias, Rosario, perdón que te cargué la mano con la moderación, No, porque tú ibas a ser panelista, y entonces también si te quedaste con alguna idea, este es muy buen momento para que tú también la expongas. No, hombre, de verdad que fue genial, porque tuve la oportunidad de meter mi cuchara en algunas cosas, pero de hacer los planteamientos necesarios y convenientes de acuerdo a las preguntas de las personas, pero también me tomé el atrevimiento de comentar algunas cuestiones que también eran necesarias. Para mí queda todo súper claro. Es un primer acercamiento necesario, que para hacer un primer acercamiento, la verdad que yo estoy muy, muy agradecida y muy satisfecha con las compañeras, con tanto Leti como Caro.
y me parece que estamos en la posibilidad, les decía yo, de poder hacer que quienes nos escuchan empiecen a investigar, se empiecen a interesar, toda vez que viene una discusión en el Congreso justo sobre el PIN parental y que es importante que no nos agarre mal paradas, en el sentido de que tenemos que tener información para poder hacer que haya una ley que beneficie a nuestras niñas, niños y adolescentes en el tema de la sexualidad. Así es, Gracias, Ana. y no tener la arrogancia en ese tema del PIN parental. Yo digo, a ver, de verdad quieren guiar personas que nunca han recibido ni educación sexual, en fin, es todo un debate. Le podemos dedicar, yo creo que otra sesión a ese tema. Veo que todavía había muchas inquietudes en torno a el tema trans y derechos sexuales de infancia y adolescencia. Yo creo que ese es otro tema. En fin, tenemos que ir explorando, tenemos que seguir educándonos como sociedad y con una perspectiva de género, con una perspectiva generacional, intercultural y todas las interseccionalidades que tenemos. O sea que es mucho lo que tenemos que hacer para prepararnos, para estar mejor, para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, Caro, Leti, ¿tienen alguna recomendación? Una Claro, cuestión nada fíjate más. que sí, perdón. Leía Sí, yo sí, encantada, Rosa. leí en los comentarios, por si tienen alguna posición al respecto, que decían que si la expresión trans era era una cuestión, una conceptualización psicológica o una conceptualización social. Yo creo que al principio dije que es un concepto de creación de los adultos, pero bueno, directamente como psicólogas, me gustaría que le diera una respuesta a quien nos escribió esto, que sí es una conceptualización psicológica, del área de la psicología o de la sociología, en el área social o psicológica, o psicología. Mira, no estoy absolutamente segura, pero yo creo que es un término que está definido por las organizaciones, ¿no? Como la UAS, que es la Organización Mundial de Sexología, ¿no? Que son los organismos internacionales encargados de definir y hacer acuerdos sobre la nomenclatura sobre sexualidad, términos sobre sexualidad, ¿no? Me parece que esa es la respuesta. Gracias. Eso es todo. Adelante. Carolina, estabas en la palabra, perdón. No, gracias. Mira, hay unos recursos digo, no quiere decir que aquí se quede todo. A veces la educación sexual se cree que es solamente prevención de abuso sexual y no, al contrario, recuérdense que la violencia se radica a través del buen trato y información, ¿no? Entonces, pero como apoyo, se llama Fundación Paz, pero Paz con S, que tiene algunos videitos que recomendación muy importante, mamás y papás o cuidadores, cuidadoras, personal docente, quien sea que lo vaya a usar, primero véanlo a solas y usen a veces, incluso nosotras lo usamos, algunos materiales lo editamos, o sea, no todo completo. Como decía Leti, hay que pensar qué necesita mi niño, mi niña o mi adolescente o mi chico, chica en pubertad. Véanlos primero, ¿no? Y vean qué necesita. En Fundación Paz, con ese PAS, hay algunos videos que tienen buen contenido, buenos mensajes. Hay un video que hicieron para una fundación sueca en Guatemala para la protección de niñas guatemalteca que se llama El libro de Tere, que para mí es un video muy bien hecho, que tiene mensajes claros, que no genera terror y sí da muchos mensajes claros para ¿no? Como para prevenir el abuso en niñas, no solamente para niñas, para niños y niñas también. Y hay libros que, como a quien le gusta leer, todos los de mi colega Gemma Ortiz, que se llaman ¿Qué digo, qué hago?, que son de editorial AMSAC. Esos libros son buenos. Hay otro libro muy bueno que no estoy segura si todavía está en edición, que se llama De los pañales a la primera cita, ¿no? De Alfaguara. Ahora me acuerdo es de, creo que es de Ora Hafner, a lo mejor estoy equivocada, pero el título es de los pañales a la primera cita y es como, justamente lo que hemos dicho, cómo educar desde que nace, en sexualidad, desde que nace hasta la pubertad a nuestros niños y niñas. Gracias, Caro. ¿Y tú, Leti, tienes alguna recomendación de recursos, libros, videos?
Pues igual que Caro, yo tengo la firme creencia que cada niño y cada niña tiene una necesidad específica en este tema, ¿no? Y cada familia y cada mamá y cada papá. Entonces, sí, trabajo con, bueno, la verdad es que no lo bajé, lo tengo arriba, pero bueno, aquí les enseño, no sé si se vea, se llama Así no se vale. Este material lo hizo la psicóloga Rosario, la verdad no recuerdo mucho su Sánchez. apellido, Sánchez. Rosario Sánchez. Es un material muy bonito porque es muy fácil, tiene un tablero que es como escaleras y serpientes y escaleras y toca este tema del abuso sexual. En realidad, yo trabajo mucho con los niños y las niñas con material lúdico, ¿no? Pues como soy pedagoga, y también me gusta mucho construir con ellos ese material. Esa es la recomendación que yo les haría a cuidadores, papás, mamás, con sus hijos y sus hijas. Por ejemplo, en un cartón grande dibujas el cuerpo de una mujer y de un niño, una niña, y con sus partes, ¿no? Y lo parten, lo cortan como si fuera un rompecabezas y esto a su vez les sirve como material para jugar, pero también es como una forma de irles explicando, ¿no? Bueno, mira, este es el cuerpo de la mujer, tiene estas partes, o sea, que no se vea como una clase como tal, sino que es parte de jugar con ellos y ellas, pero así también les enseñamos y los educamos sexualmente. Entonces, sí, mi recomendación es pues jugar mucho con ellos. Y si crean el material con ellos y ellas, la verdad es que es muy rico porque aparte de que aprenden, pues conviven muchísimo. Y entonces pueden a través del juego poner mucha atención de lo que ellos y ellas les tienen que decir respecto a ese tema. Y entonces ahí es donde podemos hacer pues logros muy grandes, ¿no? Porque estamos mucho tiempo creando y a la vez jugando con ellos y ellas. Bien, Ana, yo te voy a enviar un pequeño documentito muy sencillo, pero no es para niñas ni para niños. Es para sus papás y sus mamás y sus cuidadoras sobre derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Es un articulito muy pequeño, un ensayito, pero habla justo de los derechos y cómo esto es un derecho humano y como derecho humano pues es universal y las niñas y los niños son sujetos de derechos, entonces pues merecen ser tratados como tal. Habla de las etapas de la infancia, pero desde el derecho. Entonces es importante que Sí, papás y si nos mamás lo conozcan. pudieras mandar antes de cerrar, tal vez Cristian lo puede Ok. compartir el enlace. No Ok. sé si lo tienes como en PDF o cómo. Y le Ahorita decimos, mismo lo hago, en lo que están cerrando. si se lo puedes mandar a Cristian, ella lo puede compartir en los dos chats Ah, para que las excelente. personas que nos están viendo antes de desconectarnos No pudieran se pues vayan a descargarlo. desconectar, no se vayan a Exacto. desconectar. Ahorita ya estoy en lo que van platicando, por favor. Perfecto, Te lo mando, no perfecto. tengo el de Y Cristian, pero yo, se lo puedo mandar a Ira. perfecto, Ira nos ayuda. Y mientras, Caro y Leti, perdón que estamos abusando un poquito de su tiempo, pero a ver, como 3 recomendaciones así básicas para evitar errores comunes que sin querer, mamás y papás que amamos a nuestras hijas e hijos, sin embargo, cometemos porque pues, nos carecemos de una adecuada educación integral en sexualidad, porque no hemos revisado los roles y estereotipos de género. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Así 3 cosas de recomendaciones para mamás, papás, cuidadoras o cuidadores que no repitamos, que no hagamos, para, sobre todo, pues en los primeros años de la infancia. ¿Qué dirían? ¿Caro? Sí, gracias. En los primeros años, o sea, preescolar, o sea, de 0 a 6 años, es muy importante que conozcan obvio, desde que nacen, pero sigan reforzando los nombres correctos de todo el cuerpo, ¿no? Que no les pongan apodos, así les digo yo, no apodos, no es que, bueno, ¿para qué los digo? Pero ya se saben todos los apodos que les dicen. El nombre correcto de cada cuerpo, hay un error gravísimo que a la vulva le dicen vagina. La vagina está interna, no se ve, ¿no? Entonces recuérdense que es vulva, los genitales externos de la mujer es la vulva y en el hombre es pene y testículos porque solamente mencionan el pene. Y una parte privada que hace pues más de un año que estamos poniendo en nuestros talleres es la boca.
¿Y saben por qué? Porque hay mucho abuso sexual oral, obvio, pero también hay personas adultas que besan a los niños y niñas, ¿no? En la boca, sin su consentimiento, obviamente, y es una manera de proteger. Entonces, a veces les dicen, las partes privadas es error, el pene y la vagina, no. ¿No? ¿Cuáles son las partes privadas? ¿No? Las partes privadas, en la niña, boca, vulva, pompas y pueden agregar ano, ¿no? Que a veces también es una parte innombrable. Y en los niños es boca, pene, testículos, pompas o nalgas y también el ano. Y sobre esto, lo que yo escucho es que nadie te toque con mucho terror, gran error, porque en el mundo del niño, como nos lo decía niño y niña, nos decía Leti, lo que hay es juego. Entonces, la recomendación es que le digas, no se juega, ya que saben cuáles son las partes privadas, así como las enumeré, no hay juegos con partes privadas, no hay juegos, ningún juego. Y entonces, por supuesto, en la casa, por favor, que no jueguen a las nalgadas. Es que jugamos de bromitas, son bromitas, no, no son bromitas, ¿no? Es una parte privada y y también yo recomiendo que si le voy a decir que la boca es una parte privada, pues mamá o papá no saluden a sus niños y niñas de boca. Es una recomendación, ¿eh? Cada quien elige, pero para ver congruencia, esa pueden ser recomendaciones importantes. Y lo que les decía, por favor, antes de que lleguen sus niños y niñas a la pubertad, o sea, entre 8 y 10 años, que es un cambio muy importante, hay que darles toda la información de lo que viene en la siguiente etapa. Todos los cambios que va a haber en su cuerpo, en sus emociones, ¿no? En su forma de estar en el mundo, en la pubertad, todos los cambios y la transformación que va a haber en la pubertad. Muchas gracias, muy buenas recomendaciones. Leti, vas y Caro, pensé también, y hay quien pensó también en adolescentes, también tenemos que proteger particularmente a niñas y niños, pero sobre todo niñas, porque vemos cómo en las estadísticas a partir de los 11 años aumenta muchísimo la violencia contra las niñas y el abuso. Pero bueno, vamos con Leti para ir cerrando. Bueno, a mí me gustaría mucho decirles que primero que nos cuestionemos nosotros sobre nuestros propios miedos y tabús, ¿no? Esos tabús que como decía la maestra Ana, muchas veces no nos permitieron o no nos permiten actualmente hablarle, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras hijas, niños, niñas, adolescentes incluso, y hacernos conscientes si eso mismo queremos repetir con nuestros niños y nuestras niñas, o podemos cambiar el chip y enseñarles una forma de tener una sexualidad sana, abierta, natural, ¿sí? Y otra cosa también es que seamos respetuosas y empáticas cuando ellos y ellas nos hagan preguntas. Obviamente, por lo mismo que no tenemos esta educación sexual nosotros anterior, puede ser que esas preguntas nos incomoden o nos sorprendan, pero tenemos que ser empáticos y tenemos que contestárselas con la mayor claridad posible. Obvio no quiere decir que seamos expertos, muchas veces no sabemos, pero como decía Caro, bueno, si no sabemos, hay que buscar un apoyo, hay que buscar una persona capacitada para poder resolver esas dudas y a su vez nosotros resolvérselas a nuestros niños y a nuestras niñas, para que ellos vivan de manera natural su sexualidad, ¿no? Eso creo que es muy importante, eso de no utilizar eufemismos en las partes del cuerpo, o sea, hablarles las partes con el nombre que tienen. Y también creo que una parte muy importante y que cuando hacemos las capacitaciones, como que muchos papás y mamás como que dicen, ¿cómo no? Permitirles experimentar las sensaciones que necesitan cuando niños y niñas se tocan, porque acuérdense que de esa forma ellos descubren su cuerpo y ellas. Entonces, pueden hacerlo, deben hacerlo, es parte de su desarrollo. Recuerden, siempre tengan presente esto. Ellos no ven la sexualidad de la misma forma que nosotros los adultos lo hacemos. Entonces, ellos y ellas, el hecho de tocarse, manipularse es para conocerse, es parte de su desarrollo. Entonces, también es importante que se los permitamos. Muchas mamás nos preguntan, pero ¿cómo si lo hacen en la calle, no? No, hay que explicarles, como decía Caro, que debe hacerse en un lugar privado porque son partes que debemos de cuidar, ¿no? Es parte de nuestro cuerpo y tenemos que enseñarles a ellas y a ellos a cuidarlo. Esa sería mi recomendación.
Gracias, Leti, muy útiles. Caro, no sé si tienes una última recomendación también de preadolescentes. Sí, como, ajá, sí. Perdón, te interrumpí, Ana. Sí, no, preadolescentes y adolescentes, no sé. Y ya, Rosario, pues ya para que vayamos ya cerrando este interesantísimo panel. Sí, Bueno, en pues ya. la... Adelante, adelante, Rosario, por favor. No, Caro, por favor. Pensando en la pubertad y adolescencia, yo veo que hay mucha confusión, que pubertad y adolescencia, yo escucho a veces preadolescente, prepuberto, ¿no? Entonces, recordar que la pubertad es la etapa de la maduración sexual y reproductiva de niños y niñas y después empieza la adolescencia. En la pubertad, yo lo que he visto, lo que digo en el trabajo de campo, cuando trabajo con ellos y ellas, sobre todo en las niñas, como lo mencionas, es que no identifican lo que es violencia. O sea, no identifican, por ejemplo, si alguien llega y la saluda por la espalda, ay, chula, ¿cómo estás? Qué bonita, ¿no? Así, y ellas no lo identifican como un manoseo o un abrazo excesivo, así, ¿no? En los pechos. No lo identifican porque están chiquitas y no habían vivido eso y de repente empiezan a atraer esas circunstancias o los compañeros de la escuela les ponen la mano en la pierna, en la faldita, ¿no? Arriba, sobre la pierna porque la falda se recorre y no identifican estas señales de violencia. Entonces yo creo que sí es muy importante en esta etapa hablar de qué sí hacer cuando ven esas cosas que son indicios de, pues de que están pasando sobre ese límite de su cuerpo. En las chicas lo veo mucho y también capacitarles a las chicas en pubertad y adolescencia de todo lo que significa el amor romántico y la violencia atrás de todos los cuentos del amor romántico, ¿no? Que engañan realmente y atrapan para mensajes de violencia de género y que se perpetúan ahorita a través de los medios, todo lo mediático. Entonces, los chicos y chicas, sus modelos van a empezar a ser muy fuertes a través de los medios. Es muy importante que reconozcan cómo hay mucha violencia de género y toda esta parte del amor romántico, en donde que no se lo crean, que lo puedan ver con ojos críticos, que puedan observar la realidad y también no solamente enfocarse a la prevención del embarazo, ¿no? También a las relaciones. La violencia en el noviazgo es muy alta, en la adolescencia sobre todo. Gracias, Caro. Rosario. Gracias, Ana. Pues bueno, mi pues, sugerencia, recomendación, es invitación, es a que no cerremos las puertas a la educación científica. E insistir en que las niñas y los niños son sujetos de derechos y que nada sin ellas y sin ellos. Cualquier iniciativa, tanto familiar como gubernamental, tiene que pasar por su opinión, por su participación. Eso yo lo quiero dejar muy claro. Si cualquier acción, campaña, decisión que se tome sin las niñas y sin los niños, no va a tener éxito. Y obviamente, y las adolescentes y adolescentes. Gracias. Gracias, Rosario, claro que sí. Leti, tu último comentario, recomendación, idea con la que quieres que se vayan las personas para que ya cerramos el panel. Bueno, pues cuidar, ¿no? Cuidar el entorno y a nuestros niños y a nuestras niñas. Siempre tener en cuenta que educar en sexualidad no es agresión, al contrario, es un apoyo que los va a llevar y las va a llevar toda su vida a vivir pues de manera sana su sexualidad, ¿no? Que al final de cuentas cuando somos personas adultas, pues recordamos, ¿no? Con mucha alegría o con mucha pesar o con momentos de tristeza o de muchas preguntas, porque no tuvimos esa oportunidad. Entonces, si ahora tenemos la oportunidad de dárselo a nuestros niños y a nuestras niñas, pues qué mejor. Fantástico, pues con esto cerramos la transmisión de Facebook Live. Les agradecemos muchísimo su presencia y estén pendientes para que próximamente estaremos invitándoles a nuevas mesas de diálogo que organiza aquí muy diligentemente nuestra querida Ira Velasco. Gracias, Ira. Gracias a todas, Caro, Leti, gracias, Rosario, querida, por la moderación y sobre todo por estar siempre soróricamente aquí presente en estos temas, históricamente. Gracias.